Ahora bien, por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos adquirir sencillamente por la fe o ya están dispuestas porque Dios ha prometido cosas. Increíblemente, la palabra promesa es una palabra que implica, en el griego o en el hebreo, no solamente implica una promesa, sino que es como un juramento, como te dice, mira, esto es cierto. Cuando Jesús decía, de cierto te digo, Él estaba diciendo, este es un doble juramento por el cual yo me comprometo a cumplir esto con ustedes si ustedes hacen esto. Por ejemplo, una promesa es, honra a tu padre y a tu madre y te serán alargados los días de tu vida. Tú quieres larguras de días y dices, yo honro a mi padre y a mi madre y yo tendré larguras de días. Entonces las promesas son inmutables, no cambian, permanecen vigentes y constantes para aquella persona que lo quiera recibir siempre. El primer punto fundamental para comprender sobre una promesa es quién te lo está prometiendo. Nosotros vivimos en un mundo de realmente donde hay mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque muchas personas nos fallaron. Muchas personas te mienten. Dicen en otros países, y sé que no tengo que decirlo aquí abiertamente, dice, el paraguayo es súper trabajador. Tú te vas a España, te vas a Londres y conoces paraguayos y dice, ellos son trabajadores. Vas a Estados Unidos y dice, son trabajadores desde la mañana temprano, pero son mentirosos, dice. Y yo digo, ¿por qué? Porque el paraguayo te está diciendo, por ejemplo, dice, acuérdate que teníamos que encontrarnos a las 7 de la mañana. Y el paraguayo te dice, estoy en camino, te dice. Pero está en camino al baño para bañarse, para poder prepararse para irse a la reunión. Entonces muchas veces hemos confrontado y aún personas que lastimosamente también han experimentado, por ejemplo, y disculpe si le toco la llaga, el tema del divorcio, separación, porque un día una persona, un hombre te prometió y te dijo, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, venga lo que venga, te voy a ser fiel. Pero no se rompió esa promesa. Entonces una de las cosas que nos cuesta a nosotros es confiar en las personas. Pero ahí es donde Dios aparece y Dios dice, yo soy altamente confiable y nunca fallo, jamás miento. Él no miente. Por eso dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. Eso es una promesa. Así que ponga la mano sobre su corazón y diga, Dios me quiere bendecir y esto es irrevocable. Dios no puede mentir. Él me ha dicho que me va a bendecir y así lo hará. Y luego dice en la palabra del Señor, no ha notado iniquidad ni ha visto perversidad en su pueblo. Jehová su Dios está con él y júbilo del rey en él. Dios lo ha sacado de la esclavitud. Tiene fuerza como la de búfalo, porque contra su pueblo no hay agüero ni adivinación. He aquí el pueblo como león se levantará y como león se erguirá, no parará hasta que devore a su presa. Esta palabra es fundamental. Porque Dios te está diciendo que no ha notado iniquidad en ti. ¿Pero por qué? Porque cuando una persona quiere alcanzar las promesas, debe estar en Cristo Jesús. Entonces Dios no mira lo que es tu vida, Él no mira tu pasado, porque muchos de nosotros tenemos un pasado escabroso, un pasado muy paupérrimo, miserable. Hemos sido pecadores, incircuncisos, por así decirlo en términos bíblicos, pero Dios te ha perdonado. Y cuando Dios te ve a través de la sangre de Jesús, y a través de la sangre de Jesús dice, no veo iniquidad en ti. Por lo tanto, tienes la validez de tomar las bendiciones que yo tengo para ti. Es tremendo cuando estamos bajo esa cobertura en la cual la palabra de Dios dice y promete. Dice, no dice que tú no vas a pecar. Dice, fiel y justo es Dios para perdonar a aquellos que se vuelven a Él y le piden perdón. Primera de Juan 1:9. Dios dice, yo te prometo que te voy a perdonar. Te prometo que te voy a dar paz. Te prometo que te voy a dar tranquilidad.
Dios ha mostrado en las etapas de lo que Él ha prometido en el Antiguo Testamento y lo que ha prometido en el Nuevo Testamento de haberlo cumplido fielmente. Dios dijo que vendría en la persona de Jesús, lo hizo. Dios dijo que Él moriría y lo hizo. Él dijo que resucitaría y lo hizo. Y Él dijo que gobernaría y se sentaría a la diestra del Padre y lo hizo. Eso da una garantía de que Dios no miente. Así también cuando Dios le dijo a Adán y Eva, mira, Adán y Eva, si ustedes tocan el fruto prohibido, morirán. Lastimosamente Dios no mintió. De ninguna manera mintió, porque a partir de que el hombre tomó el fruto prohibido, el hombre tuvo que padecer lo que es la muerte y la degradación y la degeneración en su moralidad, en su vida particular y personal. Pero así también quiero decirte que cuando Jesús se levantó en Juan 11:25 y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente, sino que tendrá la vida eterna. ¿Qué significa? Que así como te dijo que ibas a morir tomando el fruto prohibido, Dios dice, pero si tomas a Cristo, te llenas de Él, le aceptas como Señor y Salvador, Dios dice, te daré vida eterna y te resucitaré en el día postrero. Así también esa es una verdad. Vemos que la palabra Jesús significa Salvador ungido, Jesucristo, el Salvador ungido. Acuérdese que en Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era la palabra, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. Jesús no puede pasar sobre sí mismo ni sobre la palabra, porque Jesús es la palabra. Jesús es, por así decir, la Biblia, y la Biblia es Jesús. No se sorprenda de lo que estoy diciendo, porque la Escritura dice que Él es la palabra de Dios. Tanto así que en la Iglesia Católica, al terminar una lectura, la gente suele decir normalmente dos palabras. Una de ellas es, te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque consideran que esa palabra es divina. Y yo puedo notar algo fundamental al ir estudiando esta parte de cómo se puede cumplir las promesas o activar. Me di cuenta que en Juan capítulo 9, versos 6 y 7, dice que Jesús vio a un ciego de nacimiento, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ahora le dice, le da el comando y le dice, te prometo, es como, mira, esto va a suceder contigo, pero necesito que hagas esto. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice que ese milagro fue muy llamativo en el Nuevo Testamento que registra el libro de Juan, porque nunca antes un ciego de nacimiento había visto. Pero el que le estaba enviando era la misma palabra, era Dios mismo hecho hombre, como dice en Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es la palabra de Dios que emite un comando, es la palabra de Dios que emite una promesa, y Dios te dice, te voy a sanar, te voy a libertar, voy a romper las cadenas. No estoy mintiendo para contigo, pero tienes que hacer un paso de obedecer ese comando, de obedecer el precepto que te estoy pidiendo o lo que yo te estoy pidiendo para que lo hagas. Si lo haces, va a suceder el milagro. El ciego no dudó. Él conocía de memoria, por más que era ciego, se fue, se lavó y al instante recibió la vista, porque así son las promesas de Dios. Y algo muy llamativo con respecto a los milagros, el milagro es algo que trasciende a lo natural, es algo sobrenatural, es algo que no se puede lograr con términos humanos. Es lo que los médicos muchas veces le dicen a los pacientes en un tono diplomático y en un tono, vamos a decirle, no tan duro, decirle, mira, tu hijo, tu hermano o tu padre o tu vida está en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por tu salud. Eso te está diciendo que la medicina ha perdido su fuerza y su poder y te está colocando en las manos de Dios como diciendo, necesitas un milagro. Pero justamente es donde allí actúa el Señor Jesús,
¿Por qué? Porque así se puede ver que es la obra de Dios y que es imposible para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero con respecto a los milagros, siempre vas a notar que Dios te va a pedir lo posible y tú te vas a encargar de lo posible y Dios se encarga de lo imposible. Entonces, por ejemplo, cuando Él se para delante de la tumba de Lázaro y dice, quiero que abran y quiten la piedra. Dice, eso es lo que tú puedes hacer. Y entonces los discípulos le dijeron, no, pero y de ya son 4 días de muerto. Dice, no, esto es difícil. Según la tradición judía, de allí vienen los famosos sepelios o las famosas, como no sé cómo le llaman a eso, que es como las vigilias que se deja a una persona que ha fallecido durante 3 días. Eso sucedía en la antigüedad. Hasta hace poco eso en Paraguay era así, pero hoy a través de la ciencia ya se considera una muerte cuando hay una muerte cerebral y una muerte en el corazón. Son 2 formas de saber que una persona murió. Cuando dejó de correr la sangre, la persona se endurece y automáticamente, científicamente, uno puede ya detectar si la persona murió o no. Entonces, pero antes se hacía ese tiempo como un velatorio de 3 días, porque el 4.º día decían que ya no había caso y la única manera que una persona resucita al 4.º día era que el mismo Mesías le llame a esa persona. No había otra opción. Y cuando Jesús se levantó delante de la tumba, Él miró y dijo, señores, quiten la piedra. Y los discípulos dijeron, y desde ya son más de 4 días. Y entonces permítame entrar en la historia, como no aparece eso en la Biblia, pero Jesús le habrá dicho, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Ustedes le van a resucitar a Lázaro y yo quito la piedra, o ustedes quitan la piedra y yo resucito a Lázaro? ¿Qué quieren hacer? Probablemente habrán dicho, bueno, Señor, permítenos quitar la piedra porque eso está a nuestro alcance. Y cuando Él se paró delante de la tumba de Lázaro, sencillamente le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe por qué Él dijo Lázaro? Porque si Él decía, hombre, resucita, todo aquel donde llegaba su voz, toda persona iba a resucitar, porque Él es el Dios Todopoderoso. Si Él decía, resuciten los muertos, todos los que están en el cementerio iban a resucitar, porque Él tiene la voz de su precepto, es una voz poderosísima y es una voz en el cual los decretos, tanto así que la Biblia dice que los ángeles acuden inmediatamente a la voz de su precepto. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr cumplir una promesa? Haciendo mi parte. Así voy a ser reiterativo. Quiero vivir muchos años. Habla 2 textos por lo menos, dice la palabra que yo conozco, que habla de tener largura de días. Una es el Proverbio 3. Dice, coloca la ley de Jehová en tu corazón y en tu mente, porque entonces dice, tendrás larguras de vida y años de vida y de paz. Y eso es lo más espectacular. ¿Por qué me gusta ese texto? Porque Dios dice, yo te puedo dar hasta los 70 y 80 años para los robustos, pero yo te puedo dar hasta los 90 y los 100. Pero dice, no vas a estar conectado a un aparato, sino que tendrás larguras de días y años de paz y de bien. No vas a vivir conectado por un aparato electrónico para que sigas viviendo y llegues hasta los 90 y 100 años. Dios específicamente dice, el que ama mi palabra, el que busca mi palabra. ¿Por qué Dios quiere tanto que usted y yo busquemos eso? El segundo es honrar a padre y madre. Y aquí es muy importante distinguir la palabra honra. Honra no es obediencia. No dice obedece a tu padre y a tu madre. Honra significa un paso más, algo que haces de corazón. Algo que cuando tú vas junto a tu madre y te vas a tu casa, tú conoces su helado preferido. Tú sabes que le gusta la tarta helada. Tú sabes que lo que le gusta es algo que tú no tienes que hacer, pero de corazón tú te quedas en el camino, le compras la tarta helada y le dices, madre, te he traído una tarta. Y ella se contenta porque no es algo que te pidió, sino que nació de tu corazón. Eso es honra. La honra es superior a la obediencia. Dios le dijo a David, no hace falta que me construyas un templo. Pero David dijo, discúlpame, Señor, yo necesito honrarte y darte algo que aún no me pediste, yo lo voy a hacer para ti. Y mandó construir el templo de Jerusalén. Entonces,
Satanás o el enemigo o el diablo va a procurar hasta lo máximo de que tú no leas la Biblia. ¿Visto una forma más diferente de presentar, decir que tú leas la Escritura? ¿Sabes por qué tú tienes tantas luchas cuando vas a leer la Biblia? Tú no tienes lucha cuando vas a leer un libro de universidad. Yo terminé la universidad, tengo un magíster en psicología, tengo 2 licenciaturas en teología. Eso significa que me comí muchos libros para llegar a eso. Así como también el médico, así también como el profesional, como el contador, así también como muchas veces estas personas que son técnicos se pasaron escuchando tutoriales en YouTube, profesores que le enseñaron sobre la técnica, la tecnología, los ingenieros, arquitectos, los que son profesionales, los electricistas, no están allí porque ellos no saben. Alguien le enseñó. Alguien se tuvo que chuparse esos conocimientos para saber cómo hacer el trabajo y hacerlo con excelencia. Pero tú te das cuenta de algo. Tú especialmente, no quiero menoscabar a nadie, especialmente el universitario que terminó su carrera. ¿Sabes cuántos libros te comiste? ¿Sabes cuántos libros te leíste? ¿Sabes cuántas veces te pasaste la noche sin dormir para tratar de presentar tu tesis o lo que seas? Pero sin embargo, es increíble con toda la capacidad mental, con toda la capacidad espiritual o con toda la capacidad intelectual que tú tienes, no puedes abrir un libro y leer 2, 3 capítulos. ¿Te diste cuenta? Cuando tú estás viendo una película, yo no escucho a nadie decir, por ejemplo, pastor, quiero que ore por mí porque cuando yo veo una película, tengo una terrible tentación, pruebas. Me cuesta terminar una película. Me cuesta. Mira, tú empiezas una serie, tiene 8 capítulos, te lo comes en 2 días, te comes todos esos capítulos. No voy a decir cuál es ¿cómo era el que te da el? No quiero decir esa palabra porque es propaganda y hay que cobrar la propaganda, ¿verdad? Sí, pero tú te comes series. Pero no sabe, Dios mío, cuando tú agarras la Biblia, agarras y quieres ojear, no sé de dónde, tú tienes somnolencia, tienes sueño profundo, empiezas y todavía llegas al 3er versículo y ya estás cabeceando. Como le escuché a una hermana decir cuando salió de la iglesia, la hermana me dice, pastor, ore por mí porque no puedo dormir. Y la hermana estaba pasando al lado y entonces le toca el brazo, permítame, pastor. ¿Sabes qué dice? Solamente lee un capítulo de la Biblia y enseguida te quedas dormida, dice. Le dio un buen consejo. Y ese es el problema. Pero ¿por qué Satanás no quiere que tú leas la Biblia? Porque allí están las promesas que están para ti. Porque ahí vas a descubrir que Dios no te va a abandonar. Dios dice, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí vas a descubrir que Él es tu pastor y que nada te faltará. Ahí vas a descubrir que Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahí vas a descubrir que a través de la sangre de Jesús puedes ser perdonado. Porque ahí vas a descubrir que Jesús perdona, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús rompe cadenas, que Jesús hace milagros. Por eso el diablo no quiere que te acerques a la palabra y vas a conocer la verdad y esa verdad te hará libre. Eso permite la palabra de Dios en nosotros. Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación el 1 de enero de 1863, declarando que los esclavos de los estados rebeldes eran libres. Sin embargo, la abolición legal y completa de la esclavitud en Estados Unidos se logró con la 13ª enmienda de la Constitución, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en enero de 1865, 2 años después. La emancipación de la esclavitud era sencillo. Creo que todos manejamos un poco de historia. La raza negra especialmente, la raza de color, eran esclavos, no tenían derecho. Y entonces a alguien se le ocurrió, como al presidente Lincoln, dijo, vamos a liberarlo a todos. Y ellos fueron libres en una forma ya legal, definitiva, en 1865, aunque la primera ¿cómo se dice? Firma y de proclamación se hizo en 1863. Pero ¿por qué yo le leo esto?
porque encontraron 8 años después de 1863, 8 años después y 6 años después de haber sido abolido la esclavitud, estaban haciendo reconocimiento, porque usted sabe que Estados Unidos es bien grande, tenían que ser conquistados, es muy grandioso esa nación. Entonces va un grupo de gente armada y todo eso reconociendo y yendo para poder ir a poblar ciertos lugares. Y en un lugar casi inhóspito encontraron todo un pueblo de raza, de color, de más de 800 habitantes. Y ellos estaban ahí en ese lugar, 8 años después. Muchos de ellos eran personas que se habían corrido y se habían escapado de sus amos. Y entonces cuando ellos llegaron a ese lugar, todos los hombres se levantaron en pie de guerra y dijeron: no, nunca jamás seremos esclavos, nunca jamás volveremos a nuestros amos. Hemos jurado que preferimos la muerte que volver a la esclavitud. Y ese hombre capitán que le estaba llevando al frente a ese grupo dijo: no hace falta, porque hace 8 años ustedes ya fueron libres. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya somos libres, pero ellos vivían como esclavos. Discúlpeme si le ofendo, pero muchos cristianos viven como esclavos que no supieron o no saben que ya fueron libres. En la emancipación, cuando Jesús gritó en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. ¿Sabes por qué es importante la palabra consumado? Juan 19:30, Él dijo: consumado es. ¿Por qué terminó con esa frase? Porque significa cuando una promesa se cumple, en la palabra que hace que eso sea veraz y que sea tangible y atrapable para usted y activable, la palabra es consumación. Entonces cuando Jesús gritó en la cruz y dijo: consumado es, Él estaba diciendo, como dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, dice que todas las promesas han sido activadas en Cristo Jesús en la consumación de la cruz. Significa que todas las 7,000 promesas, según la inteligencia artificial, tiene aproximadamente 7,000 promesas, son activas, pueden ser tomadas, elaboradas, asignadas y cumplidas, porque ya ha sido consumado en la cruz del Calvario, de que esas promesas te pertenecen desde el primero hasta el número 7,000, si son 7,000 promesas. Todas te pertenecen. Ya no tienes que pelear. Muchas veces complicamos la vida. Por ejemplo, la Biblia dice: yo soy el agua de vida. El que en mí cree tendrá la luz de la vida y nunca tendrá sed ni tendrá hambre. Entonces Dios te está diciendo: mira, venid a mí los trabajados y cansados, yo te haré descansar. Te va a dar agua potable. Y Él te dice: ven a mí. Es como esta agua. El agua no va a venir a mí, pero está disponible. El agua es algo que es fundamental y vital para mi cuerpo. Necesito de esta agua. Y Dios te dice: yo ya te he prometido, no una botella de agua, te he dado fuente inagotable de poder, te he dado una fuente de energía, una fuente de poder para que tú puedas tomarlo cuando tú quieras. Y dice: vengan a beber aquellos que están deseosos. Y dice el Señor: no hace falta que pagues nada. Isaías 55, porque Dios dice: te daré del agua de la vida cuando tú me lo pides. Y Dios dice: te presenta. Pero lo único que yo debo hacer es tomarlo y beberlo. Esa es la forma en que se aplica una promesa. Dios dice: yo te voy a dar descanso, pero ven a mí. Muchas veces, por favor, no me malinterprete, pues yo estoy hablando gramaticalmente. Yo digo: si tú tienes ansiedad, es tu culpa. Si tú estás cargado y cansado, es tu culpa.
porque es tu culpa. Porque Jesús dijo, yo te puedo dar la paz y el descanso. Si tú vives en pecado es tu culpa, porque Dios dice, yo te puedo perdonar y te puedo cambiar y te puedo transformar. Si te sientes que estás solo o digas, ay, me siento sola, es tu culpa, porque Dios dice, siempre estaré contigo. Lo único que tienes que hacerlo es pedírmelo, porque ya está habilitado para ti la bendición. No pases necesidad, dice el Señor. Lo único que tienes que tenerme es como pastor y hará que nada te falte. ¿Se dio cuenta que muchas veces complicamos algo difícil? Nos encanta a nosotros complicar las cosas que son fáciles para el Señor. Es como cuando Dios le dice al ciego, a uno cuando le va a tocar, le dice, Señor, quiero recibir la vista. Y lo único que le pidió al ciego, le dijo, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y él dijo, sí lo creo. ¿Sabe qué le hizo? Dios le puso el milagro en la punta de su lengua. Solo necesito saber si quieres ser sano. Y él dijo, quiero ser sano. Pues eres sano. Al leproso le dice, y ese se acerca así más dudosamente, porque él dice, él sabía que él era el Mesías. Y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo quiero. No dudes de que yo no quiero. Dios quiere limpiarte. Dios quiere sanarte. Él no solamente perdona pecado. Él te da el poder para vivir en santidad, en integridad y en rectitud. Solo de Él nace. No sé cómo explicarlo. Yo tengo una vida normal. Los lunes juego fútbol, aunque no se note por mi físico. Pero tengo una vida normal. Voy a los casamientos, como igual que los demás. Y algunas veces sí un poquito más que los demás, porque dicen que los cristianos no toman, pero sí comen, dicen. Pero lo hacemos. Tengo una vida normal, tengo amigos. Tengo cuentas igual que ustedes. Tengo los mismos achaques que ustedes. Paso por las mismas necesidades. Tengo muchas veces los mismos temores. La diferencia es aplicar a tu vida. El descansar. Dios quiere que tú tomes algo tan sencillo. Por eso muchas veces cuesta creer. Porque el evangelio es tan sencillo que nos cuesta creer que sea tan sencillo. Ustedes suelen escuchar decir, y quiero corroborarlo bien y que a ustedes se le quede en su cerebro. Yo no tengo problema de orar por la gente. Lo que a mí me cuesta, escuche bien y anótelo, porque muchas personas dicen, a él no le gusta orar por la gente. No, a mí me gusta orar por la gente. Lo que no me gusta orar es, vamos a suponer, una mujer viene y dice, mi esposo esto, y yo noto que la persona solamente le falta sujetarse, y yo le digo, sujétate y se soluciona tu problema. Pero quiere que ore y durante 2 años me viene pidiendo la misma cosa y le digo, ¿te sujetas y lo tienes? Pastor, yo no puedo con este pecado. Entrega al Señor y vuélvete a Él y Él va a hacer la obra y va a cambiar tu vida. Porque Dios es un Dios de principios. ¿Qué significa principio? Vamos a suponer, yo soy el hombre espiritual, el apóstol, profeta, pastor, magister, lo que sea, evangelista. Me lanzo de un 8º piso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué voy a ver? La gloria de Dios, pero en persona. Porque estoy rompiendo un principio. Dios no rompe principio por oraciones. Dios no rompe principio por ayunos. Dios no lo hace. Dios dice, cumple este principio y se hace. Y Dios dice, venid a mí, yo te hago descansar. Solo hazlo. Descansa. No seas como aquellas personas que pasan adelante, le entregan sus cargas al Señor y luego vuelven a tomar su mochila y se mandan mudar toda la semana con la misma mochila de carga que tenía. Pues entrégale y tendrás paz. Así se cumplen las promesas. Dios dice que su bendición es irrevocable. Muchos de nosotros queremos ser prosperados. Y dice, bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Su delicia está en la ley de Jehová. En ella medita de día y de noche. Serás, dice el Señor, no es una promesa, como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Es una promesa tangible, alcanzable. Dios quiere que entregues. Justamente usando la palabra gramatical salvador. ¿Cuándo necesitas un salvador? Cuando tú no puedes hacer nada. Si tú puedes hacer algo, no necesitas. Si tú caes en una piscina y sabes nadar, no necesitas un salvavidas, porque tú sabes nadar. Pero si tú caes en la piscina y te estás ahogando y dices auxilio, el salvavidas te escuchará y te salvará, porque justamente tú no sabes nadar y no sabes cómo sustentar o mantener tu vida. La palabra salvador significa que Él te salva de lo que tú no puedes hacer. Señor, me cuesta esta concupiscencia, caigo siempre en el mismo pecado, siempre caigo en el mismo pensamiento, siempre estoy en la misma tristeza, siempre estoy con el mismo problema. Y tú le dices, Dios, ven a mí, vive por mí, vence por mí, y Dios lo hará. Y entonces se cumple la promesa que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Significa que Dios te va a dar la habilidad. Yo he notado algo particular en mi corazón. Nunca me di cuenta, pero le digo siempre a mi esposa, yo soy una persona muy pensante, hago muchas preguntas y trato de tener una vida razonable en el Señor, o sea, que sea bien lógico, sencillo, práctico. Yo he leído más de 27 veces la Biblia completa, pero siempre ocurría algo. A partir del capítulo de los 16 de Marcos, del 12, 13, Juan 12, 13, me molestaba leer. Algo que me molestaba leer. Yo no entendía por qué. Y dije, ¿por qué me molesta estos capítulos que vienen? Porque cuando yo le veía a Jesús sanar a los enfermos, caminar sobre las aguas, resucitar a los muertos, hacer milagros, sanidades, y se ve, hace eso, pero cuando empieza la crucifixión y Él se tiene que entregar por completo, es como si fuera, Él se destituye de todo poder en forma voluntaria y se hace débil y cordero para ir al matadero. Y en estos días se me destrabó la mente y me dijo el Señor, el Espíritu Santo no solo es para ejecutar poder de Dios, para sanidad, liberación, milagros, prodigios, también es para soportar la tentación, las pruebas difíciles que hay en tu vida. Que el poder de Dios muchas veces, quisiera decirte que nunca vas a pasar por esto, pero muchas veces vas a necesitar poder, pero para soportar. Y mire, por favor, no se me enoje, porque aún la misma Biblia dice, cuando Pablo escribe, le dice a la iglesia, soportaos los unos a los otros. Lastimosamente, aún dentro del cuerpo del Señor, hay algunas personas que tenemos que soportar y ellos no tienen que soportar a nosotros. Hay veces así. Y entonces Dios te da el poder para soportar ese jefe, para soportar ese profesor que te tiene como si fuera, no sé cómo, pero parece como si fuera que puso sus ojos sobre ti y a ti te exige, a ti te golpea, a ti te manosea, a ti te hace bullying delante de los compañeros. Y dice, y tú oras y dices, Señor, envía fuego del cielo y consúmelo, pero no pasa nada. Y Dios te dice, yo tengo el poder de hacerlo, pero lo que voy a hacer es consumirte a ti con mi Espíritu Santo para que lo soportes. Porque las tentaciones se soportan y las pruebas se soportan. Y visto que el poder del Espíritu Santo que sanaba a los enfermos, que libertaba a los cautivos, de repente Jesús se encuentra en el Getsemaní y dice, Dios, todo es posible para ti, pero pasa de mí esta copa. Y vino el Espíritu Santo
y le dijo, te he puesto 12 legiones de ángeles para que te liberen. No, vino el Espíritu Santo y le dio poder para soportar la cruz. Y hay una palabra que cuando yo leí dije, este es un proceso en la vida de Jesús y es un proceso en la vida del cristiano. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que la vida de Jesús no terminó en la cruz. Justo estoy viendo ahora sí vaya a hacer un poco de propaganda, temporada 5 de Chosen, Los Elegidos. Y veo en la temporada 5, y ahí descubrí por qué a mí no me gustaba, porque yo le veo a un Jesús que le pegan, le azotan, le hieren, teniendo todo el poder. Inclusive cuando le dice, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy, dijo, todos los soldados cayeron a tierra. Todas las personas, como diciendo, tengo todo el poder de librarme, pero lo estoy haciendo por amor. Y hay una parte cuando él se levanta, dice en hebreo, revela y dice que él estaba así llorando, gimiendo, no puedo. Y de repente vino sobre él el Espíritu Santo y dijo que puso su rostro como un pedernal, como una piedra, y se levantó en el poder del Espíritu. Y el Espíritu Santo le dijo, quiero que veas algo, Jesús, que tú como humano no lo estás viendo, pero yo te revelo. Ahora empieza tu crucifixión. Y el Espíritu Santo le dijo, solo faltan 72 horas para que te sientes en el trono. Y dice en Hebreos, con el gozo puesto fue a la cruz. ¡Qué misterio! ¿Cómo una persona que va a ir a la cruz va a sentirse gozoso? Pero él estaba gozoso porque él iba caminando y decía, solo faltan 24 horas, solo faltan 18 horas, solo faltan 6 horas. Y cuando de repente se cumplió el tiempo, él dijo, consumado es. Al mismo instante, él se levantó en gloria y en poder, preparado para resucitar de entre los muertos. Todo su tiempo de padecimiento, hay un tiempo de valle y hay un tiempo de victoria. Porque en el mismo lugar donde él fue crucificado, él dice que en su segunda venida, él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Donde una vez fue crucificado, él va a volver como rey. Y lo más glorioso es la promesa, es que dice, la Biblia lo dice, no es mística, no es solamente pensar, no es algo utópico, algo que es de pensamiento, imaginación humana. Dice, mas todo el pueblo del Señor que ha sido fiel vendrá en caballos blancos para tomar posesión de la tierra con nuestro Salvador y Señor. Fiel es el Señor, que Él lo va a hacer de esa manera. El momento de prueba es un momento, pero la gloria es eterna, vale la pena. Pero cuando tú leas la palabra, tienes que aprender a memorizarlo, tienes que aprender a marcarlo, a ponerle fecha, a decirle, esto es así. Solo le cierro con este breve testimonio. Yo vine a la iglesia y por supuesto yo sé lo que es cuando el hermano te falla, sé cuando el pastor te falla, sé que cuando pasa al lado de alguien no te saluda, sé lo que es sufrir, sé lo que es tener la tentación, sé lo que es querer salir de la iglesia, pero yo me mantuve. Y en un día, en un momento dado, yo me acuerdo, me fui y me arrodillé al lado de mi cama. Yo tengo un evangelio práctico y sencillo. No sé cómo hago, pero escucho la voz de Dios. Me arrodillé y le dije, Dios, estoy enojado, le dije. Estoy muy enojado con la iglesia, con los pastores, con los ministros. No entienden. Porque yo me sentía mal porque me decían santulario. Porque yo quería ayunar y nadie quería ayunar conmigo. Pero era mi llamado. Yo le decía, hay que leer la Biblia y compartir la Biblia. No, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer otra cosa. No entendía. Entonces me sentí decepcionado. Dios mío, dice, estos son los cristianos. Quizá usted no entienda, pero el primer texto que me memoricé fue de Juan cuando dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, yo lo voy a hacer también y aún mayores. Y yo dije, yo quiero este Dios. Pero me entrené para eso. Y a los 2 años aproximadamente ya me decepcioné de todo. Y entonces me fui y le lloré al Señor. Le dije, Señor, acá está mi renuncia. Yo hasta aquí llego.
hasta aquí nomás, yo te voy a servir desde mi casa, voy a orar acá, voy a leer la Biblia. Y me dice, el Señor me pregunta, no sé cómo escucho la voz de Dios, ¿te falló el pastor? Sí, le digo, con todo gusto. ¿Y te fallaron los líderes? Sí, le digo. ¿Y te fallaron tus hermanos? Sí. ¿Y te falló el ministerio? Sí. Y el Señor me dice, ¿y te fallé yo? No, le dije. Pues sígueme a mí y haz lo que tengas que hacer. Y en eso, cuando yo escucho, le digo, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Yo no dudo, solamente hago lo que Dios me dice. Abro la escritura y Dios dice, te haré sentar, porque aquí te entrego naciones y serás maestro de naciones. Me dio la palabra y lo marqué. 15 años después empecé a viajar por todo el mundo para predicar el evangelio. Ustedes saben, salgo mucho de viaje, no porque sea vago, es que me piden para ir a ministrar a otras naciones. Y eso se cumplió 15 años después, pero me mantuve. Pero Dios es fiel. Lo que tú marcaste y lo que Dios marcó para ti, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, lo hará y lo va a ejecutar. Estaba en el campamento de médicos hace 15 días atrás aproximadamente. Viste a un joven, no voy a decir porque quizás siga la transmisión. Usted no necesita saber quién es un médico que tuvo un problema muy fuerte. Y cuando yo le veo en una visión, le veo con un pasaje a un país específico de Europa. Y entonces le dije, veo un pasaje directo en tu profesión y una especialización en tal país, de esta forma. Y le dije, porque tú has sido perdonado, tú eres libre. Y los brazos de Dios están abiertos para que tú vuelvas a Él y sepas que el poder de su sangre te ha limpiado y te ha purificado y ha hecho de lado tu pasado. Y que lo que yo te había prometido sigue vigente. Él se me acercó después, me dijo, pastor, usted no sabe lo que yo pasé. Me quedé como una hora escuchando su historia. Era impresionante la forma que el enemigo quiso destruirlo. Él se había apartado, se hicieron cosas difíciles en su vida y él decía, Dios no me va a perdonar por esto. Pero Dios le dijo, no solo te perdoné, sino tengo vigente. Y eso que me habías pedido y yo te había prometido, lo voy a cumplir en este año. Así es el Señor. ¿Qué significa eso? Fallaste. Gloria a Dios o no gloria a Dios, pero Dios te puede perdonar. Erraste el camino, pues Dios te va a reencauzar. Si no sé qué pasó contigo, te metiste en hechicería, te metiste en la adicción, en las drogas, no lo sé, Dios te va a perdonar, te va a limpiar, te va a restaurar y va a colocar, no te va a llenar de droga, te va a llenar del Espíritu Santo para que otros sean sanos a través tuyo. No me pregunte cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Sentiste que tu matrimonio, que tu hogar, tu familia se va destruyendo. Dice, no solamente construiré tu casa, sino voy a bendecir a tu generación. Porque Dios cuando promete algo lo cumple. Solo espera un pequeño comando que nosotros hagamos cuando nosotros decimos, Dios, haz tu voluntad en mí. Llévame a mi propósito. Nunca la voluntad de Dios va a ser inferior o de menor grado de ser mejor que la tuya. Entrégale tu voluntad, tu vida, y deja que Dios cumpla sus promesas sobre tu vida. Pon tu mano sobre tu corazón en esta mañana. Si me ayudan con el teclado, por favor. Padre, yo me entrego. Hay tantas cosas que quiero alcanzar y lograr. Hay tantos sueños y anhelos que parecieron que quedaron en el camino. Hay situaciones en las cuales muchas veces mi relación contigo no es tan buena. Mi intimidad y mi relacionamiento me cuesta muchas veces leer tu palabra. Estoy ensimismado en muchas cosas. No son pecados lo que me roba el tiempo, pero es el entretenimiento. Señor, y yo te digo con todo respeto, yo tenía que luchar con 5 o 6 canales de televisión,
Hoy tienes que luchar tú con 450 canales aproximadamente, donde tienes toda variedad de lo que tú quieres ver. Tienes juegos electrónicos, tienes PlayStation, tanto entretenimiento, tantas películas, unas mejores que otras. Y esas cosas nos fueron robando. Pero aquí yo me entrego, Dios. Yo me coloco en tus manos, Dios Todopoderoso. Te pido, Padre, como Jesús dijo en un momento dado, está difícil, pero con el gozo puesto fue a la cruz. Sé que hay cosas que debo crucificar. Sé que hay cosas que debo hacer y no lo estoy haciendo. Forgive me, Jesus, perdóname. Help me, ayúdame y socórreme. En el nombre de Jesús, por favor te pido. Yo te entrego no solo mis defectos, sino mis virtudes, mis debilidades y flaquezas, pecados y maldades. Y tú me prometiste y dijiste, no solo te perdonaré, sino te limpiaré de todo mal. ¿Sabes qué? Hay un diseño. Dios me muestra un libro en este lugar. Hay un diseño, pero ese libro está escrito. Ese libro está escrito y es tu diseño. Es el lugar donde Dios te quiere llevar a tu propósito eterno, donde hay paz, seguridad, quietud, amor, gozo, a pesar de las circunstancias, donde hay gracia, misericordia de Dios. Él te tiene misericordia y Él levanta tu cabeza ahora, aunque sea del muladar. Te quitará de la pobreza para llevarte a la riqueza, no para que tú te jactes de decir ahora tengo dinero, tengo propiedades. Solo lo hace porque tú eres su hijo y Él desea lo mejor para ti, conforme a la promesa de 3 de Juan 3:2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios dice: todo lo puedes hacer en mí, solo tiene una condición, que estés en mí. Y nuestra inutilidad, falta de eficiencia, con el poder de Dios se construye, para que seas el buen padre, el buen esposo, el buen novio, la buena novia, la buena madre, para que seas lo que Dios quiere.